Hola, ¿qué tal? Esto es Tus Derechos, una iniciativa del Tribunal Constitucional que junto a TV Perú buscan precisamente eso, acercarle sus derechos porque es información que usted necesita conocer, pero que además necesita también poder manejar. Hoy conversamos acerca de instituciones que están reconocidas en la Constitución y sin embargo se cuestiona ya no solo su existencia, sino también su obligatoriedad. Hoy conversamos acerca de colegios profesionales. Soy Rosy Baliaga, bienvenidos. Los colegios profesionales son instituciones autónomas con personalidad de derecho público. La ley señala los casos en que la colegiación es obligatoria. Dice así en su artículo 20 la Constitución Política del Perú, generando con ello un marco especial para estos organismos dentro de los derechos sociales y económicos. Organismos o instituciones que encuentran cabida en el orden constitucional de la República, aunque precedan a la misma, pues en algunos casos sus inicios datan de tiempos de la colonia. En 1726, durante el gobierno de don José de Armendáriz, marqués de Castelfuerte, se formó en la ciudad de Lima la Hermandad de los Abogados, con fines piadosos y de ayuda mutua. Sus socios asistían corporativamente a misas, comuniones y conversatorios en la Capilla de Desamparados, a cargo de la Compañía de Jesús. Ya hacia 1800, los primeros estatutos señalaban con toda claridad su organización y sus fines. El colegio fue reconocido como una corporación que gozaba de protección real y del título de ilustre. Sus miembros no podían pasar de 60 y para ingresar se requería de un examen ante la Real Audiencia, después del cual era obligatoria la asistencia durante un periodo de 2 años sin interrupción a las conferencias del colegio con el fin de hacer especial estudio de derecho. En los tiempos de hoy, de los discretos conversatorios en la Capilla de Desamparados, queda muy poco, pues las comparsas y arengas que se registran en cada elección del CAL son motivo de discusión y fastidio entre sus propios miembros. Aún así, desde ese tiempo hasta hoy, los letrados siguen el norte de defender la causa mejor. Por su parte, el origen del Colegio Médico del Perú se constituye tras insistir en la necesidad de crear una institución que vele y oriente los principios y valores de la profesión médica y que ejerza el control ético del ejercicio de la misma. De hecho, esa es la finalidad de los colegios profesionales: la organización del ejercicio de las profesiones, la representación exclusiva de las mismas y la defensa de los intereses profesionales de los colegiados. En ese sentido, todas las instituciones apuntan a velar por el cumplimiento de una buena labor profesional, donde la práctica ética del trabajo se constituye como uno de los principios comunes que ayudan a definir los estatutos de cada asociación. La idea es crear pautas éticas que contribuyan al bien social de la profesión y a tener voces autorizadas que encaminen el discurso de las políticas nacidas en democracia. El debate surge ante la polémica que se genera cuando se cuestiona su existencia o carácter obligatorio y politización. Esta última que puede terminar inclinando las tendencias hacia intereses que pueden no obedecer al bien común. Y es que va un poco de eso, están incluidos en la Constitución, sin embargo, se cuestiona ya en algunos casos su existencia o su obligatoriedad. ¿No es así, Felipe? ¿Qué tal? Buenos días. Hola, Rocío, ¿cómo te va? Es un tema, el de los colegios profesionales, sumamente interesante y que demuestra, creo, en los hechos que la democracia no se agota en elecciones, sino que también se ve en vida propia, cuando, por ejemplo, estas instituciones tienen a su vez participación en la vida pública y, como lo has dicho, están incluidas en la Constitución, ¿no? Pero de hecho esta práctica de las democracias, de estas instituciones, muchas veces las que terminan generando controversia, incluso
cuestionando su propia existencia porque a lo mejor no se dan en las mejores condiciones, ¿no? Sin duda, pero yo lo veo como un proceso también de formación, quizá inherente a toda construcción de democracia. A nosotros en las universidades siempre nos enseñaban un texto clásico de Alexis de Tocqueville, que es un francés que fue a Estados Unidos y dijo, ¿por qué en Estados Unidos las cosas sí funcionan? Y la mayor demostración que él nos hizo llegar fue que ahí la democracia no se agotaba en las elecciones, sino que se trasladaba a los espacios de la vida diaria, en los colegios con las asociaciones de familia, también en la vida profesional con los colegios profesionales. Entonces, digamos que es un instrumento muy útil para la democracia, muy valioso, que presenta imperfecciones como las que todos somos testigos, pero que hay que apostar por ellas porque creo que representan que la política no es solo lo que se ve en las instituciones clásicas, sino también en estas que formamos por propia voluntad. Entonces, esta mañana conversamos en Tus Derechos de Colegios Profesionales, nos vamos a la pausa y regresamos para conversar con el doctor Teodoro Ampe Martínez, quien nos va a comentar un poco de la historia de estos colegios, de los antecedentes de ellos en nuestro país. Volvemos. Estamos ya de regreso en Tus Derechos, esta mañana conversando acerca de colegios profesionales. Nos acompaña ahora el doctor Teodoro Ampe Martínez, él es historiador e investigador universitario. Doctor Ampe, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Muchas gracias, encantado. Y bueno, conversamos al inicio un poco con Felipe sobre los antecedentes, ¿no? Un poco sobre la historia de los colegios profesionales, y es el colegio de abogados con esta hermandad de los abogados los que más o menos marcan la historia del inicio de todo. Sí, bueno, los colegios profesionales, como su nombre lo indica, son agrupaciones de gente profesional, ¿no? Antiguamente había los famosos gremios de la Edad Media que congregaban a las personas que no necesariamente pasaban por la universidad, pero tenían cierta coherencia en su comunidad y eran reconocidos por los demás como miembros o poseedores de una destreza particular, ¿no? Luego se profesionalizan, por supuesto, estas especialidades, se convierten en profesiones, poco a poco cada vez más universitarias, y es ya una dinámica propia del siglo XX en el Perú que los colegios se van extendiendo. Sin embargo, como usted muy bien señala, el antecedente se da en el Colegio de Abogados de Lima, que se funda en 1804, ¿no? Con una real cédula del rey de España, aunque hay un antecedente muy interesante de un inicio, de un arranque, incluso tengo por ahí los documentos que los podría exhibir en la debida ocasión, de una conformación primigenia de una junta directiva, con decano y unos abogados que lo acompañan, ya para el año 1779. De manera que podemos empalmar históricamente esta dinámica de los colegios profesionales con una novedad, digamos, con el enfoque científico, que es la ilustración. ¿No es cierto? La ilustración, el racionalismo, la idea del individuo como poderoso ente rector de los conocimientos, empalman también con este suceso, ¿no? de juntarse gremialmente bajo forma de colegio profesional que tiene una voz y una presencia en la sociedad. Pero bueno, de alguna manera la existencia de estos colegios se ha sostenido durante todo este tiempo, pero ya llega a estas fechas un poco, en algunos casos, hasta cuestionada, ¿no? Sobre todo la obligatoriedad. Sí. ¿Qué hay de eso? Bueno, acá, para hacerlo más rápido el expediente, tengo a la mano la Constitución vigente, la de 1993, que lacónicamente se refiere al tema de los colegios en el artículo 20, que es tan corto que voy a leerlo al pie de la letra, ¿no? Y dice simplemente lo siguiente: los colegios profesionales son instituciones autónomas con personalidad de derecho público. La ley señala los casos en que la colegiación es obligatoria. De manera que tenemos que, evidentemente, hay mucha laxitud y una palabra clave ahí, la autonomía, que de paso parecería empalmar con la autonomía universitaria, que nos rige pues desde tiempo muy antiguo, es una conquista de los años, en fin, de los inicios del siglo XX, de la reforma universitaria. Entonces, por lo tanto, si estos egresados provienen de las salas universitarias, que a su vez eran autónomas en su rectoría, en su conformación, en su organización académica, económica, administrativa, ¿por qué no dejar que los colegios también lo sean? ¿No es cierto? Entonces hay una autonomía que es una palabra clave, y por otra parte, de que la colegiación no es obligatoria.
Ahora, si uno se podría... Bueno, ahí dice que va a establecer en qué casos. Sí, pero no es obligatoria per se, o sea, puede ser que no lo sea, ¿no? Para ejercer, sí, Claro. en algunos casos. No, pero no siempre, o sea, puede ser que uno lo ejerce, no sea obligatorio colegiarse, ¿no? O sea, depende, parecería que cada gremio, cada ramo profesional tiene la libertad para dar sus propios estatutos y organizarse como quiera. Yo, por ejemplo, evidentemente pertenezco al gremio de historiadores, y uno se podría cuestionar si es valedero o no exigir un título profesional de historiador para alguien que va a hacer una investigación o que va a publicar un libro o un artículo o un comentario de opinión con cierto fondo histórico, ¿no es cierto? Evidentemente la historia es una disciplina cuajada, bien reconocida, con cierto fundamento, con ciertas reglas de juego, pero hay casos emblemáticos como el de la señora María Rosorowski de Díaz-Canseco, que aún está con nosotros, casi centenaria ya en su edad. Una eminencia. Sí, una eminencia, pero autodidacta, eso es el punto, ¿no? Ella no es una historiadora profesional, pero tiene mucha obra publicada, ha sentado cátedra, ¿no? De manera informal, pero no podría pertenecer legalmente a un colegio, ¿no? Entonces, es un caso emblemático que está en el límite de lo que es obligatorio y lo que no es obligatorio. Claro, bueno, igual no podría pertenecer porque no hay colegio de... No hay todavía historiadores. colegio, ¿no? Pero cuando lo hubiera, si la señora María está aún entre nosotros, sería una típica asociada honoraria, digamos, Claro, ¿no? Claro. Podría darse el podría caso. ser. ¿Y cómo va el proceso para tener un colegio de los historiadores? Sí, el proceso es un proceso largo, es un proceso que ha ido con altas y bajas. Acá tengo conmigo justamente la situación actual del asunto, que se retrotrae al mes de marzo de 2012, o sea, en este Congreso actual. Hay un proyecto de ley numerado 637/2011 CR, que ha sido ya dictaminado, o sea, evacuado con dictamen aprobatorio por la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, y con anotación de pasar al Pleno, o sea, está a punto de entrar a cualquier momento a la orden del día. Sin embargo, hay muchos colegas míos que se oponen, que se oponen a la formación de este colegio. Bueno, se oponen bajo el entendido de que quizá los criterios que se han considerado para la formación o para este proyecto de ley no son los más adecuados, y por otra parte esa idea de que la historia es una disciplina social que se enriquece del diálogo con otras disciplinas. Entonces, si la restringieran solamente a la historia, creen ellos que perderían o dejarían de estar en tanta vinculación tan abierta y tan libre con antropólogos, geógrafos, sociólogos, politólogos y otros científicos sociales, que justamente el trabajo en equipo enriquece la disciplina histórica. Pero eso es entendiendo de que exista luego una obligatoriedad para poder ejercer claro, el historiador, pero sí, si es que no, podría si es que existir no la hubiera, perfectamente. Claro, yo soy más bien de la idea de que sí debe existir un colegio, ¿no? Que nos represente, que nos dé una visión, digamos, una cara pública, aparte de que tenemos una serie de ventajas, ¿no es cierto? Un colegio profesional tiene iniciativa legislativa, podemos proponer proyectos de ley, estaríamos involucrados en una ley que tengo que citar porque no la conozco de memoria, la ley 27843, ley de participación de los colegios profesionales en los órganos consultivos del Estado. O sea, tendríamos ya una injerencia mucho mayor en temas de decisión importante. ¿Usted está a favor? Yo estoy a favor, pero con ciertas cortapisas que, si me permite, se las voy a enunciar. Porque si aquí revisamos el texto ya, digamos, aprobado o dictaminado por la comisión, se señala, ¿no es cierto?, que el requisito básico, artículo 3, es el de tener el título profesional de licenciado en Historia. Si yo le hablo con sinceridad y un poco representando el sentir de muchos colegas míos, que no es el caso mío porque yo felizmente me gradué y me licencié en su momento en mi alma mater, la Universidad Católica, sí tengo ese requisito, de licenciatura en Historia, pero hay muchas personas, gente mayor sobre todo, que tiene gran carrera y mucha obra publicada y son muy reconocidos, que han tenido maestrías, doctorados en el extranjero. Pero dejaron el título. Exacto, dejaron el título de licenciado sin cumplir ese requisito porque no lo veían necesario, porque nadie se lo pedía. No es como un abogado, un médico, un ingeniero, que cuando egresa de la universidad es un simple egresado que no puede ejercer mientras no tiene el título que lo ampara. En caso de historiadores saltaban del bachillerato, en aquellos tiempos, me refiero a la época anterior a la ley 23733, era bachillerato muy fuerte, con una tesis que incluso se podía convertir en libro, no era cualquier bachillerato que te lo entregaban con un creditaje, y después optativamente uno podía dar un examen de título para recibirse licenciado. Pocos lo hicieron en su momento. Hoy día quizás las nuevas generaciones lo están haciendo más porque ya hay tesis de licenciatura y no hay tesis para bachillerato. Pero la gente que tiene 40, 50 años y que está pues
produciendo con mucha firmeza, no quieren volver a la universidad, tienen flojera quizá. Entonces habría que paliar esta dificultad. Yo creo que se podría introducir justamente al amparo del espíritu de la Constitución, diciendo que los que son magísteres y doctores en historia pueden incorporarse al colegio, siempre y cuando demuestren su capacidad, una cierta suficiencia y una obra que los acredite como historiadores. Igual, doctor, y ya para terminar de salir, de llegar a buen puerto esta iniciativa legislativa para que se cree el Colegio de Historiadores, ¿no creen que ya llegan un poco tarde, en tanto algunos gremios o instituciones han distorsionado su nacimiento original y bueno, pues se han politizado, incluso algunos pues ya exceden en muchas de sus funciones, incluso generando malestar sobre sus propios miembros, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a las elecciones a veces del CAL, que ellos mismos reniegan de... Sé que hay voces discordantes en el propio gremio de abogados, dicen ¿para qué mantener un colegio? Bueno, eso es bajo el supuesto de que los colegios sean mal llevados. Yo creo que per se la institución de colegio profesional no es mala, sobre todo porque tiene un reconocimiento oficial. Nosotros como historiadores somos pocos, evidentemente no nos comparamos en número a las otras profesiones que hemos ido mencionando en esta charla, pero creo que necesitamos un reconocimiento, ¿no? Es como un espaldarazo, porque si no parecería que valemos menos que los enfermeros, que los bibliotecólogos, que los arqueólogos, que están tan cerca de nosotros. No es cierto, pero bueno, siempre, como dices, un espaldarazo. Sí, ¿no? Y bueno, hay también oportunidades que se están perdiendo ya a nivel económico. Sí que hay, bueno, sabemos que hay mucho dinero en el canon minero, en gobiernos locales, regionales, municipales, que para poder contratar a un personal, ¿no es cierto?, para una investigación, requieren colegiatura. Y nosotros estamos dejando que otros colegas de otras profesiones asuman el rol que es prioritario de los historiadores. Bueno, muchas gracias, doctor Ampe, por haber estado con nosotros esta mañana. Ha sido el doctor Teodoro Ampe Martínez, historiador e investigador universitario. Nosotros nos vamos a la pausa, regresamos para seguir hablando de colegios profesionales. Volvemos. Continuamos con tus derechos y ahora nos acompaña el doctor Omar Sar Suárez, quien es profesor de Derecho Procesal Constitucional de la Universidad San Martín de Porres y con quien vamos a analizar una sentencia recaída en un proceso de inconstitucionalidad referida al si es obligatoria o no la colegiación de los profesores. Bienvenido, doctor Sor. ¿Qué tal? Muchas gracias, Felipe, muy amable por la invitación. Sí, en principio el tema de los colegios profesionales y de la colegiación está establecido en la propia Constitución, ¿no? La Constitución en el artículo 20 establece que los colegios profesionales son instituciones autónomas, ¿correcto? Y personas jurídicas de derecho público. Y su finalidad, como es, aun cuando no esté expreso en la Constitución, su finalidad es colaborar al mejor desenvolvimiento de la actividad profesional de la que se trata. Sin embargo, la Constitución no establece cuáles son las profesiones que tienen este requisito de colegiatura obligatoria. Y más bien deriva esta cuestión al legislador. Entonces la Constitución deja este margen de maniobra para que el legislador diga en qué casos, qué profesiones tienen que colegiarse. Es una disposición que queda abierta para el legislador. Digamos, el constituyente dice, usted debe establecer de las profesiones cuáles son aquellas que para su ejercicio requieren una colegiatura. ¿Correcto? Y el legislador, en el caso de los docentes al que nos estamos haciendo referencia, efectivamente, para el ejercicio de la función docente requiere colegiatura obligatoria. Pero hubo un momento, una ley anterior, que seguramente fue la que un poco inspiró al Colegio de Profesores del Perú a presentar esta acción de inconstitucionalidad. Una ley decía que sí contempló en algún momento que era un requisito para la postulación, inclusive, ser profesor colegiado para poder acceder a la carrera pública magisterial. Luego sale esta ley, que es la impugnada mediante este proceso, y retira ese requisito, esa exigencia. Frente a eso, ¿estaba obligado entonces el legislador a mantener ese requisito? Claro, el legislador
tiene soberanía en el ámbito de la ley y por supuesto no puede transgredir la Constitución, pero la Constitución no le ordenaba que para postular a la carrera docente tuviera que estar colegiado. Si el legislador lo incluía, como estuvo en su momento, ¿incurría en inconstitucionalidad? No, no lo hacía. Decidió que para postular había que estar colegiado. Claro. Más tarde eliminó el requisito de colegiatura. ¿Incurre en inconstitucionalidad al eliminarlo? Pues bien, tampoco, porque no está constitucionalmente mandado, y por eso yo creo que no existe alguna forma de inconstitucionalidad por omisión, ya que no hay un mandato constitucional. Por ejemplo, la Constitución dice el Estado peruano es unitario y descentralizado. Tiene que existir un proceso de descentralización. Si no existe proceso de descentralización, hay una inconstitucionalidad por omisión. Hay algo que está mandado en la Constitución y que no se está realizando por parte del legislador. Pero eso no sucede con la colegiatura profesional, ¿no? Claro, si no está constitucionalmente ordenado, es algo que es constitucionalmente posible. Entonces, tan posible era que esté como requisito, como en su momento lo estuvo, como también que no lo esté. Comparto con usted este criterio, es decir, puede el legislador disponer de la materia y en algún momento dispuso que lo estuviere y luego que no lo estuviere. Y le digo más, yo tiendo a compartir esta segunda interpretación del legislador, porque cuando aprueba la ley 29.510 relativa al profesorado, establece que determinados profesionales que ejerzan la docencia en su especialidad no requieren colegiatura. A ver si nos entendemos. Si Mario Vargas Llosa no tiene colegiatura como docente, pero usted entiende que sería un buen profesor de literatura, ¿sí o no? Ya lo creo, ¿no? Ya lo creo. Entonces, el asunto es, estableció que determinados profesionales que tengan aptitud profesional para el desempeño de determinada actividad vinculada a la docencia no requieran requisitos cuando son profesionales especializados. ¿Se entiende lo que le quiere decir? Un poco esta es la idea. Claro, un físico, un matemático que le ofrece que es un doctor universitario, es doctor universitario en matemáticas, necesitará colegiatura para dictar. Podría ser discutible, porque usted me podría decir, es que la colegiatura no solo exige conocimiento matemático, sino aptitud docente. Claro, metodología, pedagogía. En fin, esto está en el campo de lo decidido por el legislador. Y es más, el tribunal alguna vez ya también se pronunció sobre esta posibilidad, ¿no? Que no sean exclusivamente... Y la convalidó. Y la convalidó. Eso es importante saberlo porque, claro, podría alguien pensar que sabrá un matemático de docencia o de pedagogía, para decirlo en términos estrictos, y sin embargo el tribunal ha considerado que es válido que estas personas puedan ofrecer su concurso al momento de dictar clases. Claro, esto en una sentencia previa a esta que estamos, a esta de la que estamos haciendo referencia, ¿no? Porque aquella no se refería a los requisitos para postular, sino que se refería al desenvolvimiento ya de la actividad docente por personas no colegiadas en el colegio profesional de los profesores. En cuanto a esta sentencia, yo comparto la posición del tribunal por cuanto, como decíamos antes, al omitir el requisito para postular, no incurre en inconstitucionalidad. Y aún más, cuando tuviere título docente, aun cuando tuviera título docente, requeriría la colegiatura para ejercer la función y no para postular al cargo. Es decir, podría ser que primero postule, obtenga la plaza y luego, antes de entrar al colegio a ejercer la función, ahí sí debe ser requisito obligatorio encontrarse colegiado. De tal manera que cuando vemos una suerte de reclamo de algunos colegios de profesores de referir esta sentencia en el sentido que la colegiación ya dejaría de tener razón de ser, en verdad son infundadas esas preocupaciones, ¿no? Completamente infundadas porque para postular usted no requiere tener la colegiación, pero para ejercer la función claramente que sí. Claro. Es decir, no ha habido, y tampoco podría haber, una modificación legislativa que el tribunal introdujera. ¿Se entiende? Claro. El tribunal lo que dice es, una cosa es postular y otra cosa es ejercer el cargo. Usted para postular no requiere la colegiatura y esto no es inconstitucional. Ahora, para ejercer, claramente que requiere la colegiatura. El tribunal no ha dicho nada al respecto y por supuesto que el requisito legal sigue vigente, ¿no? Sin duda. Y ahora, partiendo de este caso, pero siendo la excusa para reflexionar un poco sobre los colegios profesionales, ¿cómo encuentra usted la realidad actual de los colegios profesionales? ¿Qué reflexión le suscita este desarrollo que ha tenido de una institución que, como usted lo dijo al inicio del bloque, ya tiene un reconocimiento constitucional?
La colegiatura profesional debería representar un reto importante. Es decir, me da la sensación de que los colegios profesionales, el de profesores, pero también el de abogados, para hacernos cargo de la parte que nos toca, no están ejerciendo suficientemente el papel que deberían ejercer. En otros países, en otros sistemas, la colegiatura supone una forma de que el colegio garantiza la idoneidad de ese profesional. Claro. Y aquí no tenemos exámenes de barra, exámenes de colegiatura suficientemente, desde mi perspectiva individual, y esto no tiene absolutamente nada que ver con la sentencia del Tribunal Constitucional, no tienen un rigor suficiente, y los resultados que arrojan las evaluaciones de calidad de la educación me parece que están dando testimonio de que tenemos, por cierto que los docentes no son el único problema, pero que tenemos un problema en el área de los docentes, y me parece que el colegio profesional, aumentando el nivel de exigencia para quienes sean sus colegiados, de alguna manera colaboraría para obtener mejores resultados en el proceso educativo. De tal manera que sea una suerte de carta de prestigio pertenecer a determinado colegio profesional, porque uno sabe que ingresar ahí supone una calidad profesional, una preparación, una idoneidad para el ejercicio de la profesión, ¿no? Eso por el lado de acreditar la calidad, y por el otro lado también el de fiscalizar digamos, que debidamente se comporten aquellos colegas que tienen un mandato que proteger y que defender, que han jurado defenderlo y que probablemente se hayan omitido hacerlo, ¿no? Sí, claro, es decir, controlar la responsabilidad en el ejercicio profesional, ¿no? Sin duda. Sí, me parece que, por eso le digo, me parece que el tema de los colegios profesionales da para una reflexión a propósito de esta sentencia, pero más allá de ella. Creo que institucionalmente el legislador sobre todo y los colegios profesionales en particular deberían abordar con mayor seriedad el tema de la evaluación de los profesionales. Que no sea un mero requisito formal, porque hoy no pasa de ser un requisito formal, es decir, para ejercer tienes que estar colegiado, entonces vas y te colegias. ¿Esto es suficiente? A mí me da la sensación de que el colegio debería evaluar que el profesional que se está colegiando, que puede provenir de una unidad nacional o una universidad privada, tenga unas herramientas mínimas para el ejercicio de la profesión. ¿No le parece que debería de alguna manera certificar la calidad de que este docente graduado en la Universidad X, en la Universidad Y o en la Universidad Z, da igual, tiene idoneidad para el ejercicio de la profesión? Me da la sensación de que no debería ser solo un requisito de ir y anotarse como quien se anota en un club. Muy bien, agradecemos mucho la participación del doctor Sar. Hemos hablado de los colegios profesionales, una institución que está autorizada para interponer acciones de inconstitucionalidad. Una de ellas es la que hemos tratado en este programa. Volvemos con las frases del programa. Un colegio profesional tiene iniciativa legislativa. Podemos proponer proyectos de ley. Los colegios profesionales deberían abordar con mayor seriedad el tema de la evaluación de los profesionales. Han sido las impresiones de nuestros invitados esta mañana en Tus Derechos. Nos vamos, Felipe, como siempre recordándoles que cualquier tema, sugerencia que quieran enviar y pueda convertirse en tema de este programa, lo pueden hacer llegar a nuestras cuentas en las redes sociales. ¿Y teníamos algo también para compartir? Sí, tenemos un producto elaborado por el Tribunal Constitucional, es un nuevo libro denominado El Derecho Fundamental de Libertad Religiosa, Jurisprudencia y Doctrina Constitucional, que lo enseño en cámaras porque para nosotros es, digamos, muy importante en la medida que compila las cerca de 11 sentencias que sobre el tema de libertad religiosa se ha expedido en el Tribunal Constitucional, y que algunos de los temas los hemos tratado aquí en Tus Derechos, así que quería compartirlo con nuestros televidentes porque pronto se presentará este libro y enriquecerá la biblioteca constitucional existente. Bueno, y también enriquecerá también a quienes quieran conocer de los antecedentes los precedentes respecto de estos temas en la jurisprudencia del tribunal. Nos vamos, continúen en sintonía de TV Perú, mucho más que ver. Chao.